cuál es el origen del mismo, si todos pesan iguales, todo se maneja igual. Entonces, para eso viene el Sistema Internacional de Unidades, en donde simplemente es una forma de que todos hablemos el mismo idioma, todos interpretemos la forma de cómo medirlo y tengamos las medidas de referencia a las cuales nos vamos a referir en esta ocasión, ¿no? Entonces, como decía Antoniel Leboisier, nada más grande ni más sublime ha salido de la mano del hombre en el sistema métrico decimal, ¿no? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de tener una regla, un flexómetro y tener una capacidad de medir de forma exacta, ¿no? Entonces, como descripción de las mediciones podemos hablar de magnitud y podemos decir en torno a esta que es toda aquella propiedad física de un cuerpo que puede ser medida. Entonces, cuando hablamos de una propiedad física de un cuerpo que puede ser medida, hablamos de peso, hablamos de temperatura, hablamos de volumen, hablamos de compuestos químicos también que se pueden medir actualmente, ya, en cantidades. Entonces, son propiedades básicamente que se puedan medir, ¿no? Entonces, medir una magnitud se la puede hacer mediante la observación de fenómenos, que es en general incompleta, a menos que da lugar a una información en realidad cuantitativa. Si tú no tienes una información cuantitativa, no puedes medirla, sea en pesos, sea en volúmenes, en temperaturas y todo esto, ¿no? La medición en realidad es la técnica por medio del cual se asigna un valor numérico a una propiedad física. Entonces, ya le asignamos un valor a ciertas características que puede tener una materia o una propiedad física. Estas como definiciones, los patrones, son magnitudes de valor fijo conocidos que se utilizan para medir otras magnitudes, ¿no? Entonces, tenemos ya como referencia el metro, el kilogramo, el segundo y el Kelvin. De acuerdo a esto, van a seguir saliendo una serie de medidas que pueden ser relacionadas con la misma forma de medir o pueden ser diferentes, ¿no? Pero siempre van a responder a la misma inquietud. Entonces, dentro del Sistema Internacional de Unidades, existen diferentes estamentos que se crearon en su momento, hablando del Sistema Internacional, Sistema Métrico Decimal, Sistemas Hexagonales, Naturales, técnicos de unidades, analógicas e imperial de unidades, ¿no? Entonces, cada una tenía sus rangos, tenía su metodología de medir, pero lo más ideal sería manejarnos con un sistema universal. Entonces, este sistema universal de unidades, en realidad fue adoptado en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, en donde para un sistema internacional unificado, este debe ser coherente, de unidades de medida basadas en sistema metro y kilogramo. Entonces, hay este estamento que es el órgano rector de todas las unidades. Entonces, este sistema internacional de unidades en realidad se empezó a debatir en la Revolución Francesa. Durante estos periodos se fue adoptando en la Asamblea Nacional Francesa el Instituto de Ciencias para el Desarrollo del Sistema Único de Unidades, ¿no? Quienes son los que hacen establecimientos de parámetros, doctrinas y dan las directrices de cómo tomar y ser medidas todas las áreas de acuerdo a cada uno de los implementos para utilizar. Entonces, esta consolidación de sistemas va a estar, se sufre una estabilización internacional en el sistema métrico decimal, el cual empieza en 1875 mediante el tratado denominado de Convención del Metro. También en la Conferencia General de Pesas y Medidas que se realiza ya en 1960, y donde establecen 6 unidades no fundamentales: el kilogramo, el segundo, el ampere, el Kelvin y la candela, ¿no? Cada uno va a tener una porción de medidas o unas características para poder medir, ¿no? Esto en realidad son las normativas legales, que eso ya se estableció en Bolivia, pero no tiene mayor relevancia, ¿no? Ya mediante los decretos de ley, ¿no? 15380,
en 1978. Ya la Ley Nacional de Meteorología, que define la política nacional en la materia de meteorología, ya debieron ejecutar el Supremo Gobierno Nacional el establecimiento de, como organismos de apelación, ¿no? de este tipo de normas para tener un tiempo suficiente para valorar y presentar ya los diferentes tomas de medidas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Esto fue ya desarrollado en Bolivia. Quien se encarga de esto es el Instituto Boliviano de Meteorología. En ellos ya, a través del decreto 26050, en el 2001, ya se establece como regla la organización de funcionamiento de los institutos, en este caso, de institución pública, que ya pueden iniciar, utilizar las medidas que se establecen en este momento. Obviamente, como en todo, vamos a encontrar ventajas y desventajas. Las mayores ventajas van a ser la unicidad, es decir, todos tenemos la misma forma de medir, la uniformidad, la relación decimal entre múltiplos y submúltiplos, y que todos tengan una coherencia de medida, ¿no? Tenemos las unidades más básicas, en este caso, del sistema internacional, como es la longitud, hablamos del metro, kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela. El mol es algo que recién se puede establecer en los últimos años, lo que va a ser la medición de las moléculas dentro de un átomo y puede determinar esos valores, ¿no? El metro siempre, se definió ya el metro como un patrón de la distancia entre dos rayas de una barrera de aleación de platino-iridio. Y ya en 1983 se define como la distancia recorrida por la luz en un vacío, ¿no? En determinada cantidad en unos segundos. También vemos ya el kilogramo. Esta se expresa en función de las masas de los átomos. El segundo mantiene la duración 9.192.631.770 periodos de rotación correspondientes a la traslación en los dos niveles hiperfinos del estado natural del átomo, ¿no? Sobre todo el átomo de cesio, que es muy finito y que permite ser hilos de eso de ahí, sobre todo. En el caso del ampere, se define como una magnitud de corriente que fluye por los conductores paralelos. Entonces es algo que ya podemos mantenerlo, antes no se lo manejaba, ya con la tecnología toca hacer un manejo y una adaptación en este caso del ampere. Los Kelvin, igual es una fracción de 1 sobre 273, con una temperatura de punto de triple de agua, ¿no? Por último, las moles, como les decía, eso no existía en realidad en la unidad. Y cuando se emplea ya los moles, deben especificarse las unidades elementales y que pueden ser tomadas como átomos, moléculas, incluso iones. Pueden aplicar a cada una de estas. Las candelas se refiere básicamente a la cantidad de luz que puede proyectar la intensidad lumínica de una cierta dirección de una fuente que emite radiación, en este caso monocromática, ¿no? Bien, entonces ya vemos que tenemos como referencia el metro, el kilogramo, las moles, el ampere, y los segundos, los cuales son las principales formas de medición del sistema internacional.